¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a los sábados de predicación. Recuerda que te platiqué que cada sábado íbamos a estar predicando en vivo. El fin de semana pasado no pudimos porque pues alguien llamado Cinta de Oro consumió por completo nuestro tiempo del sábado, nos traía de arriba abajo grabándolo y demás y no pudimos, quedamos mal la semana pasada, pero a partir de hoy estamos contigo y vamos a estar siempre ya a partir de hoy hasta que Dios diga otra cosa, todos los sábados predicando para ti. Estoy muy contento de hacerlo, estoy muy contento de llegar hacia ti. Obviamente esto no sustituye tu iglesia, estamos haciendo una iglesia virtual porque nos estamos juntando, estamos haciendo eclesía para poder predicar, pero esto no sustituye a tu iglesia. Yo te recomiendo que en cuanto puedas y en cuanto abran las iglesias en la ciudad en donde vives, acudas inmediatamente a tu templo, disfruta de convivir con personas que piensan, hablan y viven a Dios igual que tú. Así que es muy importante que hagas esto. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Te vamos a pasar el comercial de nuestro próximo congreso. El próximo 27 de marzo estaremos viviendo cosas increíbles. Todas las prédicas que vamos a estar dando en el mes, todas las prédicas que vamos a estar hablando en la semana. Ahí está ya puesto, Oscar. Ahí está puesto ya. Ese es el último, ese mero. Todas las prédicas que vamos a estar llevando el fin de semana van a llegar al último fin de semana de cada mes, que es el gran congreso de Yo Soy. El que viene es increíble, es el primero y te apuesto que va a ser súper, súper bueno. Así que ve por favor el spot. Próximo 27 de marzo, no te lo puedes perder. Cinta de Oro estará en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, junto con todo el grupo de predicadores que es Paula Garza, Alexia Mendoza. También va a estar Juan Camilo Vélez, un servidor va a estar predicando también un gran tema. Todo el mes de marzo hemos estado hablando sobre la madurez en Cristo Jesús, no la madurez como personas, pero también madurar en Cristo te lleva a madurar como persona. En Gálatas, Pablo está hablando a las personas de esta ciudad de Galicia y les está diciendo, ¿sabes qué? Es muy importante que entiendas que no eres nada diferente a un esclavo si sigues siendo un niño. Te lo pongo en el siguiente ejemplo. Él les dice, el niño heredero no es diferenciado del esclavo. ¿Por qué? Vamos a suponer que estás en las leyes de México y si tú mueres, eres mayor de edad, perdón, si tu padre muere, tú eres mayor de edad hasta los 18 años, entonces si tu padre muere y tú no tienes 18 años, no te entregan su herencia. Todo el dinero que haya dejado, las cosas que haya dejado, permanecen en el banco hasta que tú tengas 18 años. Y ponen a una albacea, ponen a una persona encargada de que te esté dando y te esté administrando tu dinero. Tú no puedes depender de ese dinero. Entonces, Pablo les estaba diciendo, un niño que es esclavo, pero un niño que todavía es niño y que no puede ser el heredero, sigue siendo igual que un esclavo porque no controla lo que es de él. Alguien más lo tiene que administrar, tiene que estar sobre la autoridad de alguien más. En esta carta es muy buena, te invito a que la leas. También nos habla sobre la diferencia entre ser cristiano nada más y ser un cristiano identificado en Cristo. Es muy diferente seguir a Cristo a saber quién eres en Cristo. Ya te di un contexto muy rápido de lo que estamos hablando en este mes, pero ¿qué te parece si entramos a la predicación del día de la fecha? El mensaje está muy bonito, se llama Flojitos y Cooperando, pero antes de eso te vamos a pasar una introducción para que, al igual que nosotros, entres en un modo de aprender y escuchar la palabra de Dios. Por increíble que parezca, este momento no creas en Dios. Puede que no creas todo lo que dice la Biblia o tengas muchas dudas. Te pido un favor.
Permítete algo nuevo. No busques cuestionar con tu lógica lo que escucharás. No vas a perder nada y puedes ganarlo todo. Es solo un momento. ¿Qué te parece si dejamos a un lado nuestras diferencias de ideología y me regalas una oportunidad de platicarte lo que Dios planeó para hoy? Tal vez podría ser la información que necesitas. ¿Comenzamos? Repite después de mí. Espíritu Santo, permíteme recibir y entender la asombrosa, majestuosa, esencial y necesaria palabra de Dios. Amén. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y como ya te lo fuimos anunciando, el tema del día de hoy es algo buenísimo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir contigo. Aquí está Óscar en los controles, es el encargado de la predicación del día de hoy, así que si algo sale mal en la proyección, cuando llegues con el Señor le dices que lo castigue y que no lo deje entrar. Si tú te adelantas en el camino, llegas y le dices, ¿sabes qué, Señor? Óscar es malísimo para operar las predicaciones de Aarón, mejor ya quítale la salvación que le diste y ya no lo dejes entrar al cielo. El tema del día de hoy se llama flojitos y cooperando. Flojito y cooperando. Y para eso nos vamos a ir a nuestro versículo base que está en Marcos 19, 31, 33 y dice: era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados al día siguiente, que era el día de descanso, y aparte era un día muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte, así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Y si tú eres católico, aquí se dice, esta es palabra de Dios, y tú dices: perfecto. Y si eres de la iglesia cristiana, bienvenido. Y nosotros no decimos eso, pero no importa, porque es el mensaje y es palabra de Dios. A mí me gusta mucho cuando dicen, y esta es palabra de Dios, y todos los que la escucharon dicen: te alabamos, Señor. Es muy bonito eso. Creo que será una muy buena costumbre. No sé por qué no la usamos, pero bueno, te explico rápidamente. Jesús estaba en la eternidad junto con nuestro Padre, junto con nuestro Creador y el Espíritu Santo. Habían pasado ya no sé cuánto tiempo y un día dicen: ¿qué les parece si empezamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza? Cuando dicen eso, obviamente que el Señor se refería a crearnos igual que Él, que es en cuerpo, en alma y en espíritu. Porque si nosotros hablamos de que Dios nos hizo nuestra imagen y semejanza, y aquí vamos a tirar un mito, yo no puedo pararme en un espejo y decir que Dios me hizo a su imagen y semejanza. O sea, yo tendría que ser Brad Pitt, tendría que ser Jimmy Garoppolo, tendría que ser, no sé, Cinta de Oro con máscara, para yo decir: ah, bueno, esta es la imagen y semejanza de Dios. A esto se refiere Dios en decir que yo estoy hecho a su imagen y semejanza. La realidad es que no. O sea, a mí me gusta mucho decir que Jesús y que el Señor y que todo lo que es la creación está basada en un círculo perfecto que tú te vas a ir dando cuenta a través de los capítulos de la Biblia. Y sé que el Señor tiene un excelente sentido del humor. Si no me crees que tiene un excelente sentido del humor, párate enfrente de un espejo y te vas a dar cuenta que tiene un excelente sentido del humor, porque Él dice que tú eres hecho a su imagen y semejanza, pero no se refiere físicamente, se refiere a que también, al igual que Él, estás hecho de cuerpo, de alma y de espíritu. Así que fue depositado el hombre en el Edén, y cuando está ahí Adán, se ve que Dios dice: todo esto es bueno, pero también quiero que tenga compañía. Crean a Eva, y después de crear a Adán y a Eva, la serpiente llega y el mejor vendedor que ha existido en todos los tiempos los convence de probar el fruto que les habían dicho no probaran. Llega un momento en donde ellos tienen que salir de donde habían sido puestos y todo empieza a corromperse. Imagínate los hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel.
Ellos no conocían a Dios como los conocían Adán y Eva. Ellos tenían la imagen de Dios, que era un Dios que los había castigado, que era un Dios que los había desterrado, que era un Dios que no había perdonado lo que sus padres habían hecho, y eso les había costado que estuvieran fuera. Por más que se lo explicaras con palabras bonitas, por más que les endulzaras lo que había pasado, Caín y Abel entendían que Dios los había sacado de donde estaban. Y Adán y Eva le habían contado a Caín y Abel que pues ellos se habían equivocado, que Dios les dijo ¿dónde estás? Prácticamente Dios le dijo ¿por qué me mientes? Y después de todo lo que pasa, te invito a que lo leas, ellos ya tienen una perspectiva muy diferente de lo que Dios era. Empezaron a entrar las generaciones y obviamente cada una se alejaba más de Dios, porque no tenían acceso a platicar con Él, no tenían acceso a saber qué es lo que Él quería para nosotros. Empezó a caer una decadencia enorme en el ser humano. Idolatría, inmoralidad sexual, muchísimas cosas horribles que no te pueden imaginar, pero sí puedes leer. Entonces un día Dios dice, ¿sabes qué? Acabemos y empecemos de cero. Levanta a Noé, ya Noé le entrega una promesa y le dice cómo van a ser las cosas, y después de 115 años de que Noé construye el arca, llega el diluvio. Cuando llega el diluvio, ahora sí que otra vez la humanidad empieza en ceros, baja el agua, se separaron las tierras, de ahí viene la Pangea, empieza a hacerse un reacomodo del mundo y nuevamente llegan las civilizaciones. Eres hombre, no te tengo que decir qué pasó. ¿Qué crees que pasó? Que siguieron sin seguir las reglas. No tenían una relación correcta con Dios y Dios dijo, ok, a lo mejor yo no me he expresado como me tengo que expresar con ellos. Vamos haciendo una nueva cadena de obediencia y vamos haciendo lo más importante, una nueva cadena de relación y de promesas. Así que ahí es donde encuentran a Abraham. Ya agarran a Abraham, le entregan una promesa, le dicen que a través de él todas las generaciones del mundo van a ser benditas porque le estaban prometiendo lo que iba a pasar, que te voy a contar más adelante. Abraham batalla para creerlo, se equivoca. Yo digo, a mí me gusta pensar que no fue culpa de Abraham, fue culpa de la esposa, de la esposa de Abraham, de Sara. Porque Sara le dice, ¿por qué no vas y tienes relaciones sexuales con mi sierva Rahab? Y así tenemos un hijo. A ver, si a Abraham le ofreces eso, ¿tú crees que no lo va a aceptar? Te soy muy sincero, métele la ética y lo que tú quieras. Si a ti te dicen eso, ahí vas. ¿Por qué? Porque lo que quieres es el hijo, quieres la promesa que Dios te dijo que ibas a tener. Así que entre Abraham y Sara tienen este conflicto de intereses y por querer hacer su voluntad y no la de Dios, Abraham se equivoca. Después de que se equivoca, Dios le dice, Abraham, entiende que así no era. Yo te voy a dar ese hijo a través de Sara. Llega el hijo prometido y de ahí se arranca una cadena. Jacob, José hace cosas increíbles, lo ponen en una gran posición, logra el favor del faraón, es el hombre más importante en el país. Y le avisa de todo lo que va a pasar, 7 años de buenas vacas, 7 años de vacas flacas, 7 años de buenas cosechas, 7 años que no va a haber nada. Y pasa muchísima historia hasta que llega un momento que el pueblo de Israel, aquel al que se le entregó la promesa, nuevamente cae. Por querer tener comida y por querer tener lo que no tenían en ese momento, se convirtieron en esclavos. Así que llegó Dios y levantó a Moisés. A Moisés lo obligó, por así decirlo, lo hizo presentarse ante Faraón para pedir permiso de sacar su pueblo. Sacan al pueblo, abren el mar, se caen todos los carros del Faraón y ahí ahora sí, después de muchísimos años, Dios dice, ok, estamos empezando por segunda vez de cero. Voy a hacer lo siguiente, les voy a dejar mis promesas, les voy a dejar mis leyes y les voy a decir qué tienen que hacer para tener una buena relación conmigo. Así que sube el Moisés, le entregan 613 mandamientos, de ellos 10 son los más famosos, se los presenta al pueblo y medio los empiezan a seguir. Nuevamente, somos humanos, otra vez se equivocaron. Así que Dios se reconcilia con ellos y viene una segunda ley, el libro de Deuteronomio. Eso significa segunda ley. Les entregan otra ley, la vuelven a regar. Viene Levítico, la vuelven a regar. Muchísimos años, profetas menores, profetas mayores. 400 años después de Miqueas en silencio. Y Dios dice,
volvamos a reconciliarnos con el hombre. Así que está Jesús, yo me imagino esta junta corporativa, está Jesús, está el Espíritu Santo y está Dios Padre, y dicen, ¿qué hacemos para reconciliarnos con el hombre? Y Jesús les dice, ¿para qué se hacen? Me toca a mí. Y Jesús baja a la tierra, es engendrado a través del Espíritu Santo en María. Jesús llega a este mundo y empieza su ministerio. Muy bien, te conté muy rápido. ¿Qué es lo que en verdad estaba pasando? Existía algo que hasta la fecha tiene un término, se llaman los canjes. Los canjes. Cuando Dios entregó su ley y cuando Dios entregó cómo había que tener una relación correcta con Él, dijo, si tú matas a una persona, pues obviamente que tienes que venir a pedir perdón por ese pecado y tienes que sacrificar un animalito. Y cuando sacrifiques ese animalito, como a ti te va a doler la pérdida de ese animalito, con eso vamos a estar a mano y vas a ser perdonado. Que cometiste adulterio, tienes que traer un corderito. El corderito muere. Y cuando el corderito muera, tu pecado se fue junto con la sangre de ese corderito. Cuando recién empezó, funcionaba muy bien, porque ellos tenían que entregar algo que amaban, un corderito. Ojo, vamos a ponerlo en la siguiente situación. Es como si yo ahorita te dijera, muy bien, ¿quieres que el Señor te perdone tu pecado? Entrégame tu casa. No, espérate. ¿La casa? Sí. O es más, vamos a ponerlo más a lo que era el animalito. Me imagino que tienes una mascota. Mi mascota, mi perrito se llama Thanos. Si yo quisiera limpiar un pecado, tengo que agarrar a mi pobre Thanos, que lo quiero mucho a ese perrito, llevarlo a un altar, yo mismo matarlo y ver cómo corre su sangre. Claro que me va a doler, porque ese perrito está pagando mi culpa. Ese perrito está derramando su sangre por algo que yo hice. El perrito no tenía culpa de nada. El culpable fue el dueño. Él no tenía culpable de nada, pero aún así su sangre corrió. ¿Qué hicieron los judíos? Para mí, hay un término en mi país que se llama mexicanada, que es resolver con sabiduría a lo primero que tengas a la mano. Y los judíos se aventaron una mexicanada. Si el problema era llevar corderitos para que te perdonaran los pecados, pues criemos corderitos. Así que las familias ya tenían corderitos y luego también había, en la misma ley marcaba para la gente que era pobre que podían ser palomas, así que tenían guardadas palomas y guardadas corderitos y ya nada más pecaban y ya nada más agarraban el corderito, lo llevaban y lo mataban. Hacían un canje. Ya no dolía. Ya no era algo que tuvieran que entregar, era como si pagaran con un animalito lo que habían hecho. Así que el Señor dijo, basta ya, esto no está bien. Y se dieron cuenta de lo que se necesitaba. Se necesitaba que Dios viviera adentro de nosotros. Se necesitaba que Dios viviera dentro de nuestro corazón, para nosotros poder tener las fuerzas de vencer ese pecado. Así que Jesús vino al mundo. Y Jesús fue aquel cordero, así como era en aquellos tiempos, Jesús era aquel cordero que entregó su sangre y entregó su vida por salvar ese pecado que hiciste ayer en la noche. Para borrar ese pecado que tienes 3 años haciendo, para poder quitar ese pecado que traes arrastrando desde hace 1 año y medio, Él murió. Por eso lo conocemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él vino a pagar lo que nosotros estábamos haciendo. Te leí una parte de su crucifixión. Yo no aguanto ver la película de la Pasión de Cristo. Lloro como niño. Y eso que no está tan apegada a la realidad. La Biblia marca que cuando Jesús estaba en la cruz, era un pedazo de carne sin forma. Mira, por ejemplo, tengo un amigo, se llama Jorge, lo quiero mucho. Pero parte de lo que no me gusta estar con él es que siempre tiene puesto el canal de la UFC. Siempre.
Y ahí estoy yo comiendo, y a la hora de que yo estoy comiendo, volteo a la tele y veo cómo le están destrozando la cara y cómo le están destrozando la espalda a una mujer, a un hombre. Y yo digo, ¿cómo es posible esto? O sea, esto no está nada lejano del circo romano, esto no está nada alejado del Coliseo. Es como aventar a un león contra uno porque sale un monstruo de este tamaño contra un flaquito de este tamaño. O sea, yo dije, estos vatos están reviviendo la historia del César, nomás que no se dan cuenta. Pero aún así, lo que yo sí veo es que, me está poniendo un video también de eso, lo que yo veo cuando me muestran esas cosas es cómo les queda la cara. Y yo me imagino, cuando veo cómo quedaron todos golpeados, y los has visto, ¿no? ¿Has visto a los boxeadores? Por ejemplo, el famoso caso de un boxeador que usó yeso en los guantes, y luego te pasan la foto de cómo estaba el pobre hombre que recibió los golpes con yeso, y su cara no tiene forma. O sea, es un pedazo de carne inflado. Así era Jesús. Así estaba Jesús en la cruz. A mí me gusta mucho cómo lo retratan a veces en cuadros basados en la película de la Pasión de Cristo o en la imaginación, y se ve un Jesús con su nariz muy perfilada, cayendo una gota de sangre. No, la realidad es que era un pedazo de carne sin forma de tanta tortura que había recibido. A ese grado vino a pagar por nosotros. A ese grado vino a hacer el trabajo por nosotros. Entonces, regresemos a todo lo que te acabo de explicar, los canjes. Dios hizo, por así decirlo, un canje permanente. Él se dio cuenta que nosotros los hombres lo que hacíamos era ir a pedir disculpas y seguir pecando. Si tú practicas la religión católica, es como aquellos canjes eran como cuando tú vas con un sacerdote, pides disculpas por lo que hiciste y saliendo de ahí te sientes libre. ¿Cuál era el mayor problema de los canjes y por qué Dios mandó a Jesús? Imagina esto. Para los católicos es más fácil entenderlo. Si tú vas con un sacerdote y estás con el sacerdote y pides perdón, en ese momento tú puedes entrar a la misa y comulgar, porque estás libre de pecado. Pero saliendo de ahí vas y vuelves a cometer el pecado, para el día siguiente ya no puedes comulgar. ¿Por qué? Porque tendrías que confesarte otra vez. Eso está basado igualito en cómo era la ley de Moisés. Igualito. Llegaba una persona, llegaba al proceso de la expiación, era limpio por completo del pecado, pero si saliendo volvía a pecar, otra vez estaba manchado. A eso agrégale que Dios te había dicho que era igualito si pensabas en matarlo que matarlo. Que era, o sea, realmente tú veías la ley y por ejemplo decía, no desearás a la mujer de tu prójimo o estarás en pecado. Te pregunto si eres hombre, ¿cuántas veces no ha pasado una chava guapísima por la calle y no has volteado a verla y has dicho, hijo, si fuera mi novia? Y si eres peor, ni siquiera hubieras pensado en que fuera tu novia, nada más hubieras pensado en acostarte. Imagina que hacías eso y ya estás en pecado. Entonces, ¿qué pasaba? La expiación, y esto es lo más bonito y es el porqué de toda esta historia. La expiación era cada 365 días. No es como para los que practican la religión católica que pueden ir cuando quieran a confesarse. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la religión católica hubo un día que me confesé 3 veces, porque así lo ocupé. Entonces, imagínate los judíos, iban, entregaban al corderito, salían de ahí, al día siguiente pecaban y si se morían, al infierno. Si se morían, al Seol, porque estaban llenos de pecado. Tenían que esperarse 364 días para poder volver a hacer el acto y poder volver a liberarse del pecado y poder entrar al cielo. Así que después del corderito había que limpiarse, pero tenías que esperar 364 días. Mucha gente se nos fue ahí. Así que lo que hizo Dios es mandar un cordero que hiciera un solo sacrificio y no fuera necesario volver a hacer otro sacrificio. Él se entregó por nosotros y de ahí en más ya no era necesario que alguien más se entregara. Con eso se terminaba el proceso. Y lo más importante, Jesús iba a entrar a vivir adentro de ti literalmente y sus fuerzas ahora pueden ser tus fuerzas. Eso es lo hermoso, esa es la gracia, para eso se hizo la crucifixión.
Jesús murió por nosotros para poder vivir en nosotros. Esa la voy a anotar y la voy a subir mañana. Jesús murió por nosotros para poder vivir en nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Y ahora que vive adentro de nosotros, tenemos acceso a diferentes cosas. Tenemos acceso a nuevas fuerzas. ¿No me crees? Quiero que leas conmigo, por favor, lo que viene a continuación. Te voy a platicar de un gran personaje, un gran, por así decirlo, fan. Yo soy fan, un gran ídolo de todas las personas que vivieron en aquellos momentos en los procesos de la fe. Y él se llama, es uno de los grandes, es uno de los héroes de la fe. Tú lo puedes ver en pantalla en estos momentos, Pedro. Cuando Pedro se acerca al Señor, se llamaba Simón y le cambiaron el nombre. Y cuando él se presenta ante Jesús y Jesús lo acepta y le dice sígueme y esto y lo otro, hay un momento en su relación que me gusta muchísimo. Y ese momento está en Lucas 22, 31, 32. Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Te pongo rápido en contexto. Dato teológico del día de hoy. Cuando hablan de ser zarandeados como el trigo, se refieren a lo siguiente. En aquellos tiempos no tenían las máquinas que tiene la Bimbo ahora para desgranar el trigo. No tenían las máquinas que tienen las grandes productoras de trigo para poder sacar lo necesario y hacer los derivados del trigo. En aquellos tiempos existían los fregazos. Era lo que existía para sacar las semillas de trigo. Así que tomaban el trigo, lo agarraban y le daban de golpes a la pared para que cayeran las semillas. Todo lo que iba cayendo pasaba por un sedazo y así tenían lo necesario para tener y hacer los derivados del trigo. La harina y todo lo que tú te puedas imaginar. En ese momento ya tenían el producto, pero después de haberlo golpeado. Entonces Jesús le está diciendo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. O sea, les está diciendo: tu vida va a ser igual que la de una rama de trigo. Te van a golpear contra la pared, te van a estar dando de golpes contra la pared para poder sacar tu fruto. Para poder obtener lo que se debe de obtener de ti, te van a estar golpeando. Vas a tener problema tras problema en tu vida. Vas a tener situación tras situación. Vas a tener prueba tras prueba para poder sacar tu fruto. Y después de eso Jesús le dice: pero yo he rogado en oración por ti. Si yo soy Simón en ese momento, yo digo: ya la hice. A ver, ok, sí, mi vida había sido pedida para ser zarandeado como el trigo, pero Jesús ya oró por mí. Significa que ya la hice. Yo he visto a decirle: Lázaro, levántate, y se levanta. Yo he visto decirle a un ciego: ahora puedes ver, y ya ve. Yo lo he visto aventar saliva al piso, agarrar, hacer lodo, ponerlo en los ojos y sanar al ciego. Si él ya oró por mí, ya estoy del otro lado. Pero Pedro no esperaba lo que venía después. Y le dice: para que tu fe no falle. O sea, si que de que te toca, te toca. Pero Jesús le dijo: para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Lo que Jesús le estaba diciendo es: yo voy a estar adentro de ti. Y cualquier prueba que tú tengas, yo voy a estar contigo para que tu fe no falle. Yo voy a estar contigo, como dice aquí, para que cuando te arrepientas de lo que hiciste y vuelvas a mí, se fortalezca todo. O sea, si tú pecas y cometiste un error y tú vienes a Jesús y le pides perdón con un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es para no volverlo a hacer, no para pedir perdón y volver a hacerlo. Si tú vienes y con un arrepentimiento real le dices: ayúdame,
con tus fuerzas para no volver a cometer ese pecado porque ya no quiero. En ese momento estás pidiendo lo correcto. Pero si tú le dices, Señor, por favor, quítame este amor que me pusiste por esa sierva, quítame este amor que me pusiste por esa mujer, no lo va a quitar. Señor, por favor, quítame ese amor que pusiste por mi ex esposo, no lo va a quitar. Te va a decir, yo nada más estoy para que tu fe no falle. Eso te toca a ti, porque Él no lo puso. Yo te he contado en mi testimonio cómo dejé de decir majaderías. Usaba majaderías como no tengas una idea. De cada 11 palabras, 9 eran groserías y en muchas ocasiones las 11 lo eran. Y yo le decía a Dios, Señor, yo en verdad quiero estar contigo. Yo en verdad quiero quitarme esto de mi boca. Ayúdame, por favor. Yo sé que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por favor, hazme una limpia en el corazón. Es tu casa, límpiala. Y a mí el Señor en el Espíritu me contestó, ¿por qué voy a quitar algo que yo no puse? Las majaderías no te las puse yo, las pusiste tú. Lo mismo pasa con ese amor que estás pidiendo que te quiten. ¿Acaso el Señor te dijo, enamórate de ella? ¿Acaso el Señor te dijo, enamórate de él? Porque si fue así, pues entonces entiendo que le pidas a Dios. Pero si Dios mismo no te dijo, enamórate de Oscar, María Fernanda, pues córtalo, no te creas, no. Si Dios mismo no te dijo, enamórate de tal persona, no puedes venir a Él a decirle, quítame esto que tú pusiste, porque te va a decir, yo no lo puse. Y ok, en proceso, tu vida ha sido zarandeada como el trigo y va a seguir siendo zarandeada como el trigo. Te van a seguir dando de ramalazos en la vida, pero yo estoy contigo para que tu fe no falle. Y era Pedro. Era como quien dice el organizador de las giras. Haz de cuenta que era el que organizaba todo para que el Señor predicara. Era su amigo. Pero te lo voy a plantear con otro para que no digas tú que ves algo de nosotros. Vamos a ver a otro grande, a otro héroe de la fe. Él se llama Pablo. Ahí lo puedes ver en pantalla a Pablito. Pablo era el mayor perseguidor de la iglesia. Pablo estaba convencido de que hacía lo correcto. Mira, discúlpame si te lo digo así, pero necesito que lo entiendas así. Es como si se levantara un cristiano y fuera y matara a todos los que son testigos de Jehová, católicos, mormones, lo que tú quieras. Porque desde su perspectiva, todos los demás están mal. Ándale, mira, ya le andamos quebrando el iPad a George. Desde su perspectiva, todos los demás están incorrectos. Imagina esto, Dios había dicho, no te hinques ante nadie, más que yo. Solamente a Yahvé le rendirás tus frutos, solamente a Yahvé le darás tus oraciones, solamente a Yahvé le vas a entregar todo, a nadie más. Y Pablo decía, esto nos sigue en la ley. Se hincan ante un muerto, se hincan ante alguien que vino y murió. Se hincan ante Jesús, esa es una blasfemia. Hincarse ante Jesús es una blasfemia, porque solamente Yahvé es el que merece que nos hinquemos por él. Eso pensaba Pablo, te digo algo, no estaba equivocado, simplemente no conocía lo que había pasado. Él no tenía ni idea que era el Hijo de Dios, él no tenía idea de lo que realmente estaba persiguiendo. Así que un día va caminando a Damasco. Va muy a gusto Pablito y de repente se le aparece al Señor y le dice, Pablo, aquí estoy yo, soy a quien persigues. En lenguaje mexicano se le apareció, le dijo, ¿qué traías? ¿Qué onda? ¿Un tiro o qué? ¿Por qué andas hablando mal de mí? Aquí estoy. ¿Te cuadras o qué? Prácticamente así le dijo. Y el buen Pablito, nada más que no lo escribieron así. Es que después le dijeron, no, Lucas dijo, oye, pero es que no puedo escribirlo así, Pablo. Entonces pon, Pablo, aquí estoy yo a quien persigues. Y ya, así se quedó. Aquí estoy yo a quien persigues. Y Pablo se queda ciego. Se lo llevan a una casa. Y está en una casa, curiosamente de un Simón, está en una casa y ahí le hablan a otra persona que se llama Ananías y le dicen, ve con Pablo
y dile, se llamaba Saulo, ve con Saulo y muéstrale quién soy yo, qué es lo que hice, enséñale el evangelio. Y Ananías se asustó y dijo, no, espérate, yo me le presento a ese hombre y me mata. ¿Qué no ves que ha matado a todos los cristianos que se ha encontrado? Y le dice, tranquilo hombre, pues si te estoy mandando yo. Te digo algo hermoso en esto. Si Dios te manda a hacer algo, el mismo Dios que puso en ti ese sueño es el mismo Dios que te va a respaldar y va a abrir las puertas para que se cumpla. El mismo Dios que te dio el mandato es el Dios que va a ser tu guardaespaldas para que llegues a donde Él te mandó a llegar. Tienes que confiar. Ananías lo hizo y dijo, ok, va, me la juego. Llegó y le dice a Pablo, y Pablo lo estaba esperando, porque a Saulo también ya le habían dicho lo que iba a pasar. Entonces Pablo acepta lo que le están diciendo, se le caen las escamas de los ojos, dando una analogía hermosa de que por fin vio la luz, por fin vio lo que tenía que ver. Ya a los 3 días es el mejor predicador que existe de Jesucristo. Y como eso, dura muchísimos años más. Lo meten al bote, le pegan, un día lo dejan como muerto. Dice la Biblia que era tanto el sufrimiento que le habían provocado, estaba tan fregado, así como cuando me ponen a ver las peleas de la UFC, que se quedan así nada más, o sea, le ponen un golpe y luego se queda así, nomás está así, luego todavía van y luego le pegan y le pegan y le pegan, y llega el referee, ya no le pegues, ya está muerto, ya está así. Así estaba el pobre Pablo, ya estaba nomás así. Y dijeron, no, ya no le hagan nada, ya lo matamos. Y se fueron. A ese grado lo golpearon. Pero, ¿por qué crees que aguantó? ¿Porque se sentía mal? ¿Porque estaba pagando las que debía? Claro que no. Él se aguantaba porque sabía lo que Jesús hizo por él. Y sabía lo que el Señor había prometido. Y si no me lo crees, fíjate, él escribe varias cartas. Es como si, mira, te voy a leer un pedazo de él. Es como si nos fuéramos a leer su tweet. Y un día Pablo le tuiteó a los romanos en el 8:18: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pablo les está diciendo, Jesús vino y murió por nosotros. Jesús vino y entregó su vida para pagar nuestro pecado. Y no nada más se quedó ahí. Hizo todo eso para que nosotros tengamos acceso al Padre. Hay un momento en que Pablo les dice, yo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, ante la ley irreprensible. Es como si alguien te dijera, yo, todo mi dinero se lo dono a los pobres. Todo mi dinero lo doy a las casas hogares. Nunca me han metido a la cárcel. Siempre he respetado la ley. Ni una sola infracción de tránsito tengo. Nadie me podría reclaminar a mí nada. Nadie. Ni una sola vez me he peleado en las calles. Ni una sola vez me han corrido de la escuela. Ni una sola vez. Igualito que Jorge. Ni una sola vez he hecho algo malo en toda mi vida. Así dijo Pablo. Ni una sola vez. Y después dijo, pero todo esto lo tengo por basura porque ahora conozco a Cristo. Y lo que Él hizo no es nada para lo que yo he hecho. Jamás podría hacer lo que Él hizo. Por eso puedo entrar al cielo. No depende de mí, depende de Él. Ya habló por primera vez de lo que era la gracia y te lo quiero explicar. Cuando tú eres un asesino, tú mataste a alguien y te meten a la cárcel porque mataste a alguien, y en la cárcel tú conoces a Dios, no puedes decirle al guardia, oiga, ya soy cristiano, déjeme salir. No existe eso. Porque el guardia va a llegar y le va a decir, a mí que seas cristiano, tú mataste a una persona, tienes que cumplir tu condena de 40 años aquí. No puede llegar un violador y decir, oiga, guardia, ya soy cristiano, Jesús ya me perdonó, déjeme salir. No, usted violó una ley natural, usted violó la ley que nosotros tenemos escrita para este país y usted pasa en la cárcel 60 años. Ah, bueno, con Dios pasa igual.
Tú no puedes llegar al cielo y decirle, yo le doné mi dinero a los pobres, yo nunca me porté mal, nunca me metieron a la cárcel, nunca me peleé con nadie, nunca puedes decirle todas las maravillas que hiciste en este mundo y te van a decir, ¿creíste en lo que hizo Jesús? No, ¿verdad? Mira, tuviste una buena vida. ¿Por qué? Porque fuiste un buen ser humano. Por eso tuviste una buena vida, pero cumpliste la ley natural, mas no la divina. Yo aquí no te puedo dejar entrar. Aquí no se vale. No moriste a ti mismo. No entregaste todo lo que eras a Jesús. No diste todo tu cuerpo y toda tu carne por lo que Jesús hizo por ti. Hagas lo que hagas, aquí no entras. Y en ese momento tú vas a estar completamente friqueado y desgraciadamente ya no vas a poder hacer nada. Pero por eso no es casualidad que el día de hoy estés viendo este mensaje. Por eso no tiene nada que ver con algo completamente algorítmico que tú hayas encontrado la palabra que estás escuchando el día de hoy. Porque al igual que Pablo, porque al igual que Pedro, y al igual que todos los que hemos decidido seguirlo, tienes una gran oportunidad para morir a lo que crees, para morir a lo que piensas y para morir a lo que según tú estás haciendo de maravilla y aceptar lo que Jesús hizo. Vamos a volver a leer lo que te leí al inicio. Solamente el 33 dice, cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Ok. Acuérdate que le pidieron a Pilato que le quebraran las piernas a los que estaban crucificados para no arruinar el día siguiente. Al día siguiente había una gran fiesta, al día siguiente había kermés, al día siguiente había desfile del 20 de noviembre, al día siguiente se festejaba el cumpleaños de Benito Juárez. No querían que estuviera los muertos ahí en la cruz. Querían una ciudad limpia, querían una ciudad que se viera bonita, querían una ciudad en la que se pudiera festejar lo que se iba a festejar. La ley marcaba que todo lo que colgara de un madero sería maldito. Así que era tener a 3 malditos ahí arruinando la fiesta. Así que los sacerdotes van con Pilato y le dicen, pues quiebrale las piernas, hombre, para que ya se mueran. ¿Por qué? Porque un crucificado podía durar, fíjate esto, un crucificado podía durar hasta 3 días. Hasta 3 días en esa cruz, sin comer, sin tomar y todo golpeado y todo destruido. Hasta 3 días para morir. ¿Qué hacían? Que cuando de plano pues no quería morirse, porque quiera o no, el ser humano siempre va a buscar su supervivencia y estaban luchando para no morir. Te quebraban las piernas y eso hacía que todo el peso de tu cuerpo cayera sobre los pulmones y murieras porque te asfixiaste. Así que lo que le estaban diciendo a Pilato es, hey, quiebrale las piernas. ¿Para qué? Pues para que ya se mueran y poder bajar los cuerpos de la cruz. Van con uno y le quiebran las piernas, van con el otro, le quiebran las piernas, pero cuando llegan con Jesús, Él ya estaba muerto. No le tuvieron que quebrar las piernas. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿por qué, Señor? ¿Tú no vas a gastar tinta de oquis? Si tú dejaste escrito algo en tu palabra, es porque de ahí me vas a enseñar algo. Entonces, por favor, abre el entendimiento de tu palabra y explícame qué es lo que está pasando aquí. Empecé a leerlo y lo entendí. Resulta que a Jesús no le tuvieron que quebrar las piernas porque Él murió convencido de lo que estaba haciendo. Él entregó su vida por completo. Él murió por completo a su carne. Él murió por completo. ¿Pero para qué? Para cumplir el propósito de vida que venía para nosotros. ¿Sino para qué? Jesús entregó todo, murió con todo, para que nosotros pudiéramos tener salvación a través de lo que Él hizo. Cuando Él muere, le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, consumado es. O sea, acabé, terminé el trabajo, listo, check, palomeado. Punto final, finish. Sonó la campana. Tin, tin, tin. Se acabó.
No había que ser nada más. Todo estaba hecho. Él murió a su carne. Y tú me puedes decir, sigo sin entenderlo. Te lo explico. Dios lo dejó bien clarito para que tomes una decisión. Tú vas a morir, sí o sí, a tu carne. Tú vas a morir, sí o sí, a tu soberbia. Tú vas a morir, sí o sí, a tu orgullo. Y tú vas a morir, sí o sí, a tus planes antes de conocer a Dios. Quieras o no quieras, vas a morir. Pero Dios te da una opción. Dios te deja que tú escojas morir por ti solo. Dios te permite que le entregues la soberbia, que le entregues el orgullo y que le entregues ese pecado antes de que te quiebren las piernas. El día de hoy te quiero invitar a que seas como Jesús. El día de hoy te quiero invitar a que tú solito entregues tu pecado, tu soberbia, tu orgullo y todo aquello que has venido haciendo mal para poder cumplir el propósito de vida que Dios tiene para ti. Si no sabes cómo, va a ser un gran honor ayudarte. Y por una cuestión no mística, sino por una cuestión nada más de que no te distraigas y que no permitas que cualquier cosa robe tu atención, ahí en donde estás, cierra tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, el día de hoy me presento ante ti. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me permitas disfrutar de una relación contigo. Hoy acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy te entrego mi vida. Toma las riendas de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hoy, Señor, renuncio a mi soberbia. Hoy, Señor, renuncio a mi pecado. Hoy, Señor, me rindo a mí. Hoy, Señor, me entrego a ti y confieso con mi boca y con mi corazón que tú eres mi único y mi verdadero Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por hacer esta oración conmigo. Muchísimas gracias por abrir tu mente y tu corazón a este mensaje. Aprovéchalo de verdad. Crea una nueva vida para ti. Tienes la posibilidad y las fuerzas de empezar de nuevo y de hacerlo bien. Si todavía no me sigues en mis redes sociales y por algo llegaste aquí, te invito a hacerlo. Es más, ¿qué te parece si en estos momentos me haces el gran favor de tomar un screenshot de lo que estás viendo? Tómalo en estos momentos, voy a posar para que salga bonito. Y por favor, súbelo a tus redes sociales y etiquétame y déjales el link de esta predicación para que alguien a quien puedas tú mandárselo sea bendecido a través de lo que Dios planeó para nosotros en estas hermosas redes sociales. En todo, absolutamente en todo estoy como @soyAaronAragón. @soyAaronAragón, menos en OnlyFans, ahí todavía no estoy y no pienso estar. Eso se lo dejo a mi compa que usa máscara y que él sí puede salir y exhibirse y todo. Uno no, hay que cuidar la reputación. Muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo. Te vamos a dejar nuevamente el promo del Congreso y con eso nos vamos a despedir. Que Dios te bendiga muchísimo en Cristo Jesús y no te puedes perder. Próximo sábado 27 de marzo en Cuauhtémoc, Chihuahua. El UMM es la sede, pero el propósito es en tu corazón.